26 de septiembre de 2021, 18º domingo de Pentecostés. Los que elaboramos esta liturgia les saludamos con afecto. Miren, el día de hoy es necesario examinarnos si tenemos una actitud de diálogo, de compartir, de comprometernos, de comprender y tolerar al otro. Buscando tener esta actitud, los invito a preparar nuestros corazones para tener un encuentro con nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, somos débiles, ciegos, egoístas, pero tú eres sabiduría, amor y vida, y das la sabiduría, el amor y la vida en toda su plenitud a los que confían en ti. Padre nuestro que estás en los cielos, a través de una búsqueda de una vida plena para todos, sin tener en cuenta razas e ideologías, santificado sea tu nombre, en la fidelidad de tu pueblo, que busca primero tu reino y tu justicia, que venga tu reino. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra
la lucha contra todo lo que disminuye la vida en nuestro mundo, sea hecha tu voluntad. Por la instauración de la paz y la búsqueda incesante de la justicia, danos hoy el pan que necesitamos. Por la pasión de servir y el compromiso de compartir, danos hoy el pan que necesitamos. Porque hemos sido arrogantes, egoístas al pensar solo en nosotros mismos, en lugar de descubrir tu voluntad y cumplirla. Perdona nuestras ofensas. Si nos han hecho daño, aprovechándose de nuestra ignorancia y debilidad, perdonamos a quienes nos han ofendido. Cuando el miedo distraiga nuestra mente o la seguridad adormezca nuestra conciencia y corramos el riesgo de olvidarnos de ti, no nos pongas a prueba. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te y te lastimé, perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Perdón, Jesús, perdón, perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé, perdóname, Señor. Soy en tu misericordia, quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Sí, Señor. Sobre tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa.
Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Les saludo nuevamente con alegría, con gozo en mi corazón y doy gracias a Dios por poder otra vez estar con ustedes. Le pido que me dé una palabra sencilla, una palabra clara, una palabra amable, que pueda ser instrumento en sus manos para llegar a sus corazones y al mío. Que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren, los textos que vamos a estudiar el día de hoy, primero se encuentra en el Antiguo Testamento, como siempre, en el libro de Números 11, del 25 al 28. La carta es la carta de Santiago, en su capítulo 5, del 1 al 6, y el Evangelio es de Marcos 9, de sus versículos del 38 al 48. Miren, el pasaje dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y con esto empieza el texto, como lo hemos visto una y otra vez en los días de Jesús. Todo el mundo creía en los demonios. Todos creían que las enfermedades mentales y físicas eran causadas por la influencia maligna de esos malos espíritus. Ahora bien, una manera muy común de exorcizar esos demonios, si uno puede conocer el nombre del espíritu, pues y se puede de alguna forma dominar, ¿sí? Y se puede realmente poner un nombre más poderoso. En ese nombre, ordenar al demonio que salga de alguna persona, se suponía que éste podría no resistirse. El demonio no podía soportar el poder del nombre del más poderoso. Este es el cuadro que tenemos en este pasaje bíblico. Juan había visto a un hombre que usaba el nombre de Jesús para echar fuera demonios y se le había prohibido porque no pertenecía al grupo íntimo de Jesús. Pero Jesús declaró que nadie podía hacer una obra de poder en su nombre y ser su enemigo. Entonces Jesús estableció el gran principio de que el que no es contra nosotros es por nosotros. Tenemos aquí pues una lección de tolerancia que casi todos necesitamos aprender. Todo hombre, queridos hermanos y hermanas, tiene derecho a sus pensamientos. Tiene derecho a pensar las cosas en profundidad hasta llegar a sus propias conclusiones y creencias. Y esto es precisamente lo que deberíamos respetar. Somos muy propensos a condenar lo que no entendemos. Cierto hombre dijo una vez, ni menospreciéis ni os pongáis aquello que no entendáis, ¿sí? Así es que no nos opongamos a aquello que no entendemos. En Judas 10 se habla de lo que
de los que blasfeman de las cosas que no conocen. Y esta es una enfermedad muy común entre los seres humanos. Hay dos cosas que debemos de recordar. Hay más de un camino para llegar a Dios. Eso lo tenemos que tener muy claro, ¿sí? Los caminos para llegar a Dios son infinitos. Es terrible que los seres humanos o las iglesias crean que tienen el monopolio de la salvación, que ellos son los que deben de dictar cómo se puede llegar a Dios. Siempre es necesario recordar que la verdad es más grande de lo que nadie puede abarcar. A nadie le es posible abarcar toda la verdad. La intolerancia es señal tanto de arrogancia como de ignorancia, porque es señal de que uno cree que no hay más verdad que la que nosotros podemos ver. No solo debemos conceder a cada cual el derecho de pensar por sí mismo, sino que debemos conceder también a cada cual el derecho de hablar por sí mismo. Debemos recordar que toda doctrina y toda creencia debe de ser juzgada en el último término por la clase de personas que producen. Y finalmente debemos recordar también que podemos odiar las creencias de alguien, pero nunca debemos de odiar a la persona. Tal vez querramos eliminar lo que se enseña, pero nunca debemos de querer eliminar a la persona que piensa diferente a nosotros. En Marcos 9, del 41 al 42, dice: cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera que se atase una piedra de molino en el cuello y se arrojase en el mar. Aquí Jesús está hablando precisamente a sus discípulos, ¿sí? Les está diciendo que deben de ser tolerantes y que dentro de la comunidad cristiana debe de existir esa tolerancia y ese respeto. Por eso comenta que cuando se da un vaso de agua a uno de estos que le siguen, ¿sí? Eso no quedará sin recompensa. Y cuando se habla de los pequeños, aquí siempre ha habido una serie de pensamientos, si se está hablando de niños o se está hablando de los pequeños, como se les decía a los discípulos, ¿sí? O se está hablando de los pequeños de la tierra, como se les decía al pueblo. Cuando se está hablando de pequeños, se está aquí en este texto, se está abarcando estos sectores, a todo aquel que es pequeño, ¿sí? A este se le debe de cuidar para que no tropiece. Y lo que dice que es mejor que se atase una piedra de molino al cuello y que se arrojase al mar, no es una práctica, no era una práctica de los judíos, más bien era una práctica de los griegos, ¿sí? Y de los romanos. Ellos sí practicaban esto. Realmente lo que se está tratando de decir es que lo que se está haciendo en contra de los pequeños es grave y que no se debe de hacer. La enseñanza de este pasaje, queridos hermanos, pues es simple, inconfundible, directa y saludable. Declara que toda bondad que mostremos, toda ayuda que demos a las personas necesitadas, tienen ese derecho, porque todos son amados de Cristo, amados de Dios. Si Jesús hubiera estado aquí en nuestro tiempo, ayudaría a las personas en una forma práctica, y el deber ayudarla recae ahora en nosotros, queridos hermanos. Llama la atención lo simple de la ayuda y lo simple del don. El don
es un vaso de agua fría. No se nos pide que demos grandes cosas, queridos hermanos, que hagamos cosas enormes por otros, cosas que están fuera de nuestro alcance. Se nos pide que demos las cosas simples que cualquiera puede dar. Lo que se necesita, queridos hermanos y hermanas, son actos sencillos de bondad, como dijo Mahoma. Poner a un hombre extraviado en el camino real, dar a un sediento un vaso de agua, sonreír a tu hermano, eso también es caridad. Pero también es cierto lo inverso. Si ayudar es ganar la recompensa eterna, hacer tropezar a un hermano más débil es ganar el castigo. El pasaje es deliberadamente severo. La piedra de molino que se menciona era una piedra grande. En Palestina había dos clases de molinos. Estaban los molinos de mano que usaban las mujeres en las casas, y estaban los molinos cuya piedra era tan grande que era necesario que un asno la moviera. Esta piedra que se utiliza en el texto era literalmente la piedra de molino de asno. Ser arrojado en el mar con una de esas piedras en el cuello era ciertamente no tener esperanza alguna de retornar, de vivir. Era de hecho un castigo y un medio de ejecución, como lo dije, de Roma y en Palestina. El historiador Josefo nos habla de ciertos galileos que tuvieron éxito en una revuelta y tomaron a los partidarios de Herodes y los ahogaron en el lago con una piedra. Suetonio, el historiador romano, dice que Augusto, debido a que el tutor de los asistentes de su hijo Gallo, aprovechando que él se encontraba enfermo, cometieron actos de arrogancia y voracidad en su provincia. Augusto se enojó y los hizo arrojar al río con grandes pesos alrededor de sus cuellos. Pecar uno mismo es algo terrible, pero enseñar a pecar a otro es infinitamente peor. Dios no es duro con el pecador, pero será severo con la persona que facilita a otro a pecar y cuya conducta sea deliberada e inconscientemente coloque una piedra de tropiezo en la senda de su hermano más débil. Por eso Marcos, en su capítulo 9, del 43 al 48, dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno y al fuego que no puede ser apagado, donde gusano roe, ¿sí?, y no muere. Así también, si el pie y si tu ojo son ocasión de pecar, pues córtatelo o sácate el ojo. Así dice el texto, ¿no? Este pasaje presenta un vivo lenguaje oriental, la verdad básica fundamental de que hay una meta en la vida que es digna de cualquier sacrificio. En lo físico puede ser que uno tenga que consentir en separarse de un miembro o de otra parte del cuerpo para conservar la vida y el cuerpo entero. Esto, los estudiosos han dicho que todo esto era una forma figurada para decir la importancia de no pecar, ¿sí? En la vida espiritual puede suceder lo mismo. Los rabinos judíos tenían dichos relacionados con la forma que algunas partes del cuerpo pueden prestarse para pecar. Para ellos, las partes son el ojo, el corazón, ¿sí?, las manos, son
son los promotores del pecado. El ojo y el corazón para los rabinos son las dos nodrizas del pecado, así lo decían. Las pasiones habitan solo en aquel que ve, y hay de aquel que va tras sus ojos, porque los ojos son adúlteros. En este pasaje hay repetidas referencias a la Gehenna, ¿sí? Al infierno como lo conocemos nosotros. En el Nuevo Testamento se habla de la Gehenna. Lo podemos ver en Mateo 5, del 22, en el 29, en el 30, en Mateo 10, 28, en Mateo 18, 9, y así. La palabra se traduce regularmente, Gehenna se traduce por infierno, y es una palabra con mucha historia. Es una forma de la palabra Gimón, ¿sí? El valle de Gimón era una quebrada fuera de Jerusalén que tenía una mala historia. En aquella quebrada, en ese valle, el rey Acaz había instituido el culto del fuego y del sacrificio de los niños en el fuego. Dice segunda de Crónicas 28:3 que Acaz quemó también incienso en el valle de los hijos de Gimón e hizo pasar a sus hijos por fuego, ¿sí? Ese terrible culto pagano fue seguido también por Manasés en segunda de Crónicas 33:6. El valle de Gimón, ¿sí? O Gehenna, por lo tanto, era la escena de una de las más terribles infidelidades del pueblo de Israel hacia esas costumbres paganas. En su reforma, Josías declaró ese lugar inmundo, el valle de Gimón, ¿sí? Y asimismo profanó a Tofet, que estaba en el valle del hijo de Gimón, para que ninguno pasase a un hijo o a una hija por fuego a Moloc. Eso lo pueden ver ustedes en Segunda de Reyes 23:10. Cuando el valle fue declarado inmundo y profano, fue destinado a arrojar ahí la basura que se generaba en Jerusalén para ser quemadas. En consecuencia, era un lugar sucio y fétido, donde alimañas asquerosas se criaban entre los desperdicios y donde había siempre, por lo regular, había fuego y humo. Debido a todo esto, ese valle de Gimón o el valle de la Gehenna se había convertido en un símbolo del infierno, o el lugar donde las almas de los impíos serían torturadas y destruidas. Así usaban los rabinos en el Talmud, este lugar, en el Talmud, el pecador que desiste a las palabras de la ley, al final heredará la Gehenna. Así decían los rabinos cuando una persona no aceptaba la Torá, la ley, ¿sí? Decían que se heredarían la Gehenna, el infierno. De modo que, pues, la Gehenna representaba el lugar de castigo. La palabra generaba en la mente de todo israelita imágenes más terribles y horribles. O sea, para ellos era inaceptable este término de la Gehenna. Miren, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es eficaz y exige la conversión de todos. Sí, su palabra debe de llegar a lo más profundo del ser humano, porque su palabra es profundamente comprensiva. El día de hoy es necesario, queridos hermanos, examinarnos, cada uno de los que estamos en este momento, cuál es nuestra actitud de diálogo, de compartir, de comprometernos, de tolerar al otro, de respetar, de cuidar, ¿sí? Jesús estaba cuidando a sus discípulos y decía que todo tiene
un beneficio, ¿sí? Y Dios tiene un premio cuando se les da un vaso de agua, ¿sí? Pero también alerta a todos a cuidarnos unos a otros y sobre todo cuidarnos nosotros mismos. Así es que, queridos hermanos, yo les invito a estar unos instantes en meditación y que podamos pedir a Dios que abra nuestras manos y que abra nuestra mente y corazón para servir a nuestro hermano y a nuestro prójimo. Que Dios sea con ustedes, queridos hermanos, que Dios sea conmigo y que siempre estemos dispuestos a servirle y a cuidar y no ser piedra de tropiezo para los más pequeños. Dios les bendiga. Aquí estamos, oh Dios, enfermedad y muerte nos rodean, Señor. La angustia nos domina y el miedo paraliza nuestra mente y corazón. Abre nuestras manos, abre nuestra mente y corazón. Déjanos sentir tu espíritu de amor. Abre nuestras manos, abre nuestra mente y corazón. Queremos vivir la fuerza de tu amor, Señor. Muchos viven, oh Dios, en soledad, angustia, sin familia alrededor. Por eso aquí estamos, queremos hoy servirte. Ilumínanos, Señor, que se abran nuestras manos, que se abre nuestra mente y corazón. Queremos servir a quien está en dolor. Que se abren nuestras manos, que se abre nuestra mente y corazón. Queremos servir a quienes sufren hoy, Señor. Cuando nos sintamos suficientes, egoístas y confiados en nosotros mismos, líbranos del mal. Tú gobiernas como soberano sobre todas las razas y naciones. Tu amor paternal abraza a todos. En tu voluntad está nuestra paz y en tu vida, nuestra vida. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es poderoso.
Recibamos la bendición con las palabras de Jesús. No rechacen a nadie que haga el bien, aunque no me siga. Más bien, preocúpense de no hacer tropezar a ninguno de estos pequeños y débiles que creen en mí. Es preferible en ese caso que pierdas la mano o el pie que te quiere hacer caer. Vivan en paz unos con otros. Amén.